Mi nombre es Arturo Vázquez. Tengo 71 años y mi hija Lucía me dejó cuidando su casa y sus plantas mientras se fue de vacaciones a Europa por 3 semanas con su suegro millonario. «Cuida las plantas, papá», me dijo antes de subirse al taxi hacia el aeropuerto. Pero lo que ella no sabía es que entre esas plantas que tanto le preocupaban, yo había descubierto algo que cambiaría para siempre la imagen que tenía de mi propia hija. Imagínate la situación. Después de criar sola a Lucía desde que tenía 8 años, después de trabajar en 3 empleos para pagarle universidad privada, después de venderle mi único departamento para que ella pudiera comprarse una casa más grande, me dice, «Cuida las plantas», como si fuera el jardinero de la familia. Como si mi única función en su vida fuera mantener verdes sus helechos mientras ella se paseaba por París con el hombre que había despreciado toda su vida. Pero acá viene lo que va a cambiar todo. Mientras regaba sus plantas esa primera mañana, encontré una caja de zapatos escondida detrás de las macetas del balcón, una caja que contenía documentos, fotos y cartas que revelaban una versión de mi hija que jamás imaginé que existía. Una versión que me iba a obligar a repensar todo lo que creía saber sobre la mujer que había sacrificado mi vida para criar. Escucha esta historia hasta el final y decime si vos también has descubierto secretos familiares que cambiaron todo lo que creías saber. Contame desde qué ciudad me estás siguiendo, porque lo que encontré entre esas plantas va a hacerte cuestionar cuánto realmente conocemos a las personas más cercanas. Para entender la magnitud de lo que descubrí, tengo que contarte cómo llegué a convertirme en el cuidador de plantas de mi propia hija. Mi historia comienza hace 40 años, cuando me quedé viudo con una nena de 8 años y sin la menor idea de cómo criar a una hija solo. Elena, mi esposa, murió en un accidente de tránsito un martes de lluvia. Iba camino al trabajo cuando un camión se saltó un semáforo. Lucía estaba en el colegio cuando recibí la llamada del hospital. Tuve que salir corriendo de mi trabajo en la fábrica textil, llegar al hospital, confirmar lo peor, y después ir al colegio a buscar a mi hija para decirle que mamá no iba a volver nunca más. Esa tarde, sentados en el sofá de nuestra casa pequeña pero llena de amor, Lucía me preguntó, «Papá, ¿ahora quién me va a peinar para el colegio?». Era una pregunta tan simple, tan práctica, pero que resumía la magnitud del desafío que tenía por delante. No sabía peinar, no sabía cocinar más que fideos con manteca, no sabía ayudar con la tarea, no sabía nada de lo que hace una madre, pero aprendí. Aprendí a hacer trenzas viendo tutoriales en la biblioteca del barrio. Aprendí a cocinar pidiendo recetas a las vecinas. Aprendí a planchar ropa de nena, a coser botones, a detectar cuando tenía fiebre solo tocándole la frente. Aprendí a ser padre y madre a la vez. Los primeros años fueron duros. Yo trabajaba de día en la fábrica y de noche cuidaba a Lucía. La ayudaba con los deberes, le preparaba la comida del día siguiente. Los fines de semana, mientras otros padres descansaban, yo limpiaba la casa, lavaba la ropa y trataba de ser todos los entretenimientos que ella necesitaba. Nunca tuve una cita, nunca salí con amigos, nunca hice nada que no fuera trabajar o cuidar a mi hija. Cuando las compañeras de trabajo me sugerían que conociera a alguien, que era joven y podía rehacer mi vida, yo siempre respondía lo mismo. Mi vida está completa con Lucía. Ella es mi prioridad. Y era verdad. Lucía era mi universo entero. Cada decisión que tomaba pasaba por el filtro de qué era mejor para ella. Cuando me ofrecieron un ascenso que requería viajar más, lo rechacé. Cuando me invitaron a trabajar en otra ciudad con mejor sueldo, dije que no. Todo lo que importaba era que Lucía estuviera bien. Cuando llegó a la adolescencia, apareció la rebeldía normal de esa edad, pero multiplicada por la falta de figura materna. «Vos no entendés nada, papá», me gritaba cuando no la dejaba ir a fiestas. Si mamá estuviera viva, ella sí me entendería. Esas palabras me dolían más que cualquier golpe físico, pero yo sabía que era parte del proceso. A los 15 años me dijo que quería estudiar en una escuela privada, porque todos mis amigos van a escuelas privadas y yo soy la única que va a la pública. La escuela privada costaba 3 veces más que mi salario mensual. Tuve que conseguir un segundo trabajo los fines de semana para poder pagarla. «Papá», me dijo el día que la anoté en la escuela nueva,
Gracias por hacer este esfuerzo. Sé que es mucho dinero. Pensé que había valido la pena todo el trabajo extra cuando la vi sonreír así. Durante los años del secundario, mi vida se organizaba completamente alrededor de las necesidades de Lucía. Reuniones de padres, festivales escolares, viajes de estudio, ropa de marca para no desentonar con sus compañeras. Cada peso extra que conseguía trabajando horas adicionales iba directo a asegurarme de que ella tuviera todo lo que necesitaba. Cuando se graduó del secundario, quiso estudiar diseño gráfico en una universidad privada de Buenos Aires. «Papá», me dijo, «sé que es caro, pero es mi vocación. En la universidad pública la carrera no tiene el mismo nivel. La universidad privada costaba más que mi casa, literal. Pero ya había llegado tan lejos que no podía fallarle ahora. Vendí mi auto y usé el transporte público durante años. Dejé de comprarme ropa nueva. Comía lo mínimo para ahorrar en comida. Cada sacrificio valía la pena si significaba que Lucía podía perseguir sus sueños. Durante los 5 años de universidad, vivía en una pensión cerca de la facultad que yo pagaba. Cada mes le mandaba dinero religiosamente. Alquiler, comida, materiales de estudio, gastos personales. Me llamaba todos los domingos para contarme cómo le iba y para confirmar que había recibido la transferencia. «Papá, mis compañeros están organizando un viaje de fin de carrera a Bariloche», me dijo en 4º año. «Es parte de la experiencia universitaria. Todos van». Bariloche costaba 2 meses de mi salario, pero me las arreglé. Trabajé turnos dobles durante 3 meses para poder mandárselo. Cuando se recibió, organicé una pequeña celebración en casa. Invité a las vecinas, preparé empanadas, compré una torta. Estaba tan orgulloso de mi hija, la diseñadora gráfica. «Papá», me dijo ese día, «todo lo que soy te lo debo a vos. Gracias por creer en mí cuando ni yo misma creía». Esas palabras fueron el premio a años de sacrificio. Valía la pena cada hora extra trabajada, cada comida salteada, cada renuncia personal. Mi hija era una profesional exitosa y yo había logrado darle todo lo que necesitaba para triunfar. Después de recibirse, consiguió trabajo en una agencia de publicidad en Buenos Aires. Al principio el sueldo era bajo, así que yo seguía ayudándola con los gastos básicos hasta que se acomodara. «Es temporal, papá», me decía, «solo hasta que agarre experiencia y pueda ganar más». Lo temporal duró 2 años. 2 años en los que seguí mandándole dinero cada mes, mientras ella se acomodaba en el mundo laboral. Pero no me importaba. Ver que estaba construyendo su carrera profesional me llenaba de orgullo. A los 28 años conoció a Damián. Damián era arquitecto, venía de una familia de clase alta y desde el principio no me tuvo mucha simpatía. La primera vez que vino a casa, miraba todo con una expresión que no sabía disimular, como si estuviera evaluando la pobreza del entorno donde había crecido su novia. «Tu papá es particular», le escuché decirle a Lucía una vez cuando pensaban que yo no estaba escuchando. «¿Particular en qué sentido?», le preguntó ella. «No sé, tiene esa mentalidad de clase trabajadora. Se nota que nunca salió de este ambiente». Mentalidad de clase trabajadora. Como si fuera algo de lo que avergonzarse. Como si el hecho de haber trabajado con las manos toda la vida para criarla fuera un defecto de carácter. Pero Lucía estaba enamorada y yo no iba a ser el padre que interfiriera en su felicidad. Cuando me contó que se iban a casar, fingí estar entusiasmado, aunque Damián me seguía tratando con esa cordialidad fría que usaba la gente educada para marcar distancia. La boda fue otro capítulo de gastos que yo no podía permitirme, pero que no podía no pagar. Lucía quería una ceremonia elegante pero no ostentosa, que traducido a números significaba 3 meses de mi salario. «Papá», me dijo, «sé que es mucho dinero, pero es el día más importante de mi vida, el día más importante de su vida». Yo hubiera querido decirle que el día más importante de mi vida había sido cuando ella nació, o cuando dijo sus primeras palabras, o cuando se graduó del secundario, pero entendí que para ella, casarse con Damián representaba entrar a un mundo al que siempre había aspirado. Durante la boda, el padre de Damián, don Augusto, me trató con esa amabilidad patronal que usan los ricos cuando tienen que socializar con gente de menor categoría. «Arturo», me dijo durante el brindis,
Debe estar muy orgulloso de haber criado una hija tan refinada. Refinada. Como si ella hubiera nacido refinada, y no hubiera sido yo quien había trabajado para pulir cada aspecto de su educación. Después de la boda, las visitas de Lucía se espaciaron. Al principio era comprensible. Recién casada, construyendo su nueva vida, adaptándose a vivir con otra persona. Pero de a poco me di cuenta de que no era solo cuestión de tiempo. Era cuestión de prioridades. «Papá, no vamos a poder ir este domingo», me llamaba cada vez más seguido. Damián organizó un almuerzo con sus amigos. O los padres de Damián nos invitaron a su quinta. O tenemos un evento de la empresa de Damián. Siempre era algo relacionado con el mundo de Damián. Como si el mundo donde ella había crecido, donde había sido feliz durante 28 años, ya no fuera suficientemente interesante para merecer su tiempo. Un domingo llamé para invitarlos a almorzar, y Lucía me dijo, «Papá, ¿te molesta si venimos solos? Sin Damián. Es que él dice que se aburre un poco acá, y prefiere quedarse haciendo otras cosas». Se aburría. En la casa donde su mujer había crecido, con el hombre que la había criado. Pero lo más doloroso no era que él se aburriera, era que ella lo hubiera aceptado tan naturalmente. Ese domingo vinieron solas, y por primera vez en mucho tiempo pude conversar con mi hija sin la presencia incómoda de su marido. «Lucía», le dije, «¿sos feliz?» «Sí, papá», me respondió, pero algo en su voz no me convenció. «¿Estás segura? Porque últimamente te veo distinta». «Es que estoy creciendo, papá», me dijo. «Estoy conociendo un mundo nuevo, gente diferente. Me estoy educando en cosas que antes no conocía». Educándose. Como si los 28 años que había vivido conmigo hubieran sido una educación incompleta que ahora tenía que corregir. Al año de casados, compraron una casa en un barrio de clase alta. «Papá», me dijo Lucía cuando me mostró la casa, «esta zona está creciendo mucho. Es una buena inversión». La casa era enorme comparada con donde habíamos vivido siempre. Tenía jardín, pileta, garage para 2 autos y un balcón lleno de plantas que, según ella, le daban paz y conexión con la naturaleza. «¿Y cómo van a pagar todo esto?», le pregunté. «El papá de Damián nos está ayudando con el enganche», me dijo, «y el resto lo pagamos con nuestros sueldos». El papá de Damián, don Augusto, que había aparecido para financiar la vida de mi hija de una manera que yo nunca había podido. Esa casa marcó el comienzo de una nueva etapa en nuestra relación. Una etapa donde yo pasé de ser el padre proveedor a ser el padre visitante. Lucía me invitaba de vez en cuando a almorzar, pero siempre con esa cordialidad un poco forzada que se usa con familiares que uno quiere, pero que ya no encajan completamente en la nueva vida. Durante esas visitas, Damián me trataba con corrección, pero sin calidez. Hablaba de sus proyectos de arquitectura, de los viajes que planeaban, de las inversiones que estaba haciendo con ayuda de su padre. Yo escuchaba en silencio, sintiendo cada vez más que era un espectador en la vida de mi propia hija. «Papá», me dijo Lucía un día, «Damián y yo estamos pensando en tener hijos pronto. Queremos que conozcas a tus nietos, pero también queremos que entendas que vamos a criarlos de una manera diferente a cómo me criaste a mí». «¿Diferente en qué sentido?» «No es que esté mal como me criaste», se apuró a aclarar, «pero Damián y yo queremos darles más oportunidades, más exposición cultural, más experiencias internacionales, más oportunidades». Como si todo lo que yo le había dado no hubiera sido suficientemente bueno, como si mis sacrificios hubieran sido solo el trampolín para llegar a algo mejor, no algo valioso en sí mismo. Los nietos nunca llegaron. Después de 3 años de matrimonio, Lucía y Damián se divorciaron. «Papá», me dijo cuando me contó la noticia, «resultó que no éramos tan compatibles como pensábamos». No me contó detalles, pero por comentarios que escuché de las vecinas que trabajaban en casas del barrio, supe que el problema había sido infidelidad de parte de él. Pensé que el divorcio significaría que Lucía volvería un poco más a sus raíces, que valoraría más la estabilidad y el cariño genuino que siempre había tenido conmigo. Pero estaba equivocado. El divorcio solo la acercó más a don Augusto. «Papá», me dijo un día, «don Augusto se está portando muy bien conmigo. Me está ayudando legalmente con el divorcio y me dijo que no me preocupe por la casa,
que puedo quedarme viviendo ahí el tiempo que necesite. Don Augusto, que ahora era más generoso con mi hija de lo que había sido su propio hijo. Al principio pensé que era solo una ayuda temporal hasta que ella se reorganizara, pero con el tiempo me di cuenta de que se estaba desarrollando una relación muy particular entre mi hija y su ex-suegro. Una relación que no terminaba de entender, pero que claramente estaba ocupando el lugar que yo antes había tenido en su vida. Don Augusto me está enseñando sobre inversiones, me contaba Lucía. Tiene una visión muy interesante sobre el futuro económico del país. O don Augusto me recomendó unos libros que están ampliando mucho mi perspectiva sobre la vida. Don Augusto por acá, don Augusto por allá. Como si hubiera encontrado en él al mentor intelectual que aparentemente yo nunca había podido ser. Hace 6 meses, Lucía me contó que don Augusto le había propuesto un viaje a Europa. Es educativo, papá, me explicó. Vamos a visitar museos, ciudades históricas, lugares que van a ampliar mi horizonte cultural. Un viaje educativo con su ex-suegro de 65 años. A mí me sonaba raro, pero ella parecía convencida de que era una oportunidad única de crecimiento personal. ¿Y vos qué sentís por don Augusto?, le pregunté directamente. Gratitud, me respondió. Es un hombre muy culto, muy generoso, que me está ayudando a convertirme en una mejor versión de mí misma. Una mejor versión. Como si la versión que yo había ayudado a crear durante 28 años hubiera sido solo un borrador que ahora había que perfeccionar. El martes pasado me llamó para pedirme un favor que iba a cambiar todo. Papá, me dijo, ¿podrías hacerme un gran favor? Don Augusto y yo nos vamos de viaje a Europa por 3 semanas y necesito que alguien cuide la casa y las plantas. Cuidar la casa y las plantas. Después de todo lo que había hecho por ella, mi función ahora era ser el cuidador de su jardín, mientras ella se paseaba por París con un hombre que podía ser su padre. ¿No pueden contratar a alguien para eso?, le pregunté. Papá, me dijo con esa voz que usaba cuando necesitaba convencerme de algo, no confío en extraños en mi casa. Además, vos conocés las plantas, sabés cuánta agua necesita cada una. Era verdad que conocía sus plantas. Durante mis visitas a su casa, ella siempre me mostraba cada nueva adquisición botánica. Me explicaba los cuidados específicos que necesitaba cada especie. Me hablaba de cómo las plantas la ayudaban a conectarse con la naturaleza y a encontrar paz interior. Está bien, le dije. Voy a cuidar tus plantas. Gracias, papá, me dijo aliviada. Sabía que podía contar con vos. Sos el mejor papá del mundo. El mejor papá del mundo, que ahora trabajaba como jardinero ad honorem de su hija adulta. El viernes por la tarde me llevó hasta su casa para mostrarme la rutina de cuidado. Esta es la hortensia, me dijo señalando una planta del balcón. Necesita agua cada 2 días, pero no mucha porque se pudre la raíz. Estas son las suculentas, necesitan agua solo una vez por semana. Y este helecho necesita que lo rocíes con agua, pero que no le des sol directo. Me entregó una lista escrita con instrucciones detalladas para cada planta. 20 plantas diferentes, cada una con necesidades específicas, horarios de riego, ubicaciones precisas. Era más complicado que cuidar un bebé. Papá, me dijo antes de irse, cuida las plantas como si fueran mías. Bueno, son mías. Se rió de su propio chiste. Pero entendés lo que quiero decir. Son muy importantes para mí. Muy importantes para ella. Más importantes, aparentemente, que pasar tiempo conmigo antes de irse por 3 semanas al otro lado del mundo. El sábado por la mañana llegó el taxi que la llevaba al aeropuerto. Lucía salió con 2 valijas enormes, vestida como si fuera a una sesión de fotos de revista de viajes. «Chao, papá», me dijo dándome un beso en la mejilla. «Cuida las plantas. Cualquier cosa me escribís por WhatsApp». Y se fue. Así de simple. Se subió al taxi y se fue a Europa con su ex-suegro, dejándome cuidando plantas como si fuera el encargado de edificio de su vida. Esa noche, solo en su casa, mirando las 20 plantas que ahora eran mi responsabilidad, me pregunté cómo había llegado a este punto. Cómo había pasado de ser el padre más importante en la vida de Lucía a ser el cuidador de sus plantas mientras ella exploraba Europa con otro hombre. Pero al día siguiente, mientras regaba las plantas del balcón,
Encontré algo que cambiaría para siempre la respuesta a esa pregunta. Era domingo por la mañana, el segundo día de mi nueva carrera como jardinero familiar. Había preparado mi rutina de riego según las instrucciones que me había dejado Lucía. Empecé por las plantas del living, seguí con las del dormitorio y finalmente llegué al balcón donde estaban las más grandes y aparentemente las más delicadas. Cuando fui a mover la hortensia para regarla mejor, noté que había algo detrás de la maceta. Al principio pensé que era basura, algún papel que se había volado y se había quedado atascado, pero cuando me agaché a recogerlo, me di cuenta de que era una caja de zapatos un poco deteriorada por la humedad. Mi primer instinto fue dejarla donde estaba. No era mi casa, no era mi pertenencia, no tenía derecho a curiosear en las cosas privadas de Lucía. Pero la caja estaba medio abierta y se veían papeles adentro. ¿Y si eran documentos importantes que se estaban arruinando con la humedad del balcón? Decidí llevar la caja adentro para protegerla hasta que volviera Lucía. Pero cuando la levanté, se abrió completamente, y todos los papeles se desparramaron por el piso del balcón. Mientras los juntaba para volver a guardarlos, mi vista se detuvo en una foto. Era una foto de Lucía, pero no cualquier foto. Era una foto de ella en ropa interior, posando de una manera que no esperaba ver jamás de mi propia hija. Por un momento pensé que había interpretado mal lo que estaba viendo, que era una foto artística, parte de algún proyecto de diseño gráfico, algo profesional que tenía una explicación lógica. Pero cuando vi las otras fotos que estaban esparcidas por el piso, me di cuenta de que no había ninguna explicación profesional posible. Eran fotos íntimas. Fotos que claramente habían sido tomadas para alguien específico, y cuando vi las cartas que acompañaban las fotos, entendí para quién habían sido tomadas. Las cartas estaban escritas de puño y letra de Lucía, y estaban dirigidas a mi querido Augusto, no don Augusto como lo llamaba delante de mí, solo Augusto, y el contenido de esas cartas me abrió un mundo que jamás había imaginado que existía. Mi querido Augusto, decía una de las cartas fechadas 6 meses atrás, cada día que pasa me doy más cuenta de lo mucho que me has enseñado sobre la vida, no solo sobre inversiones o cultura, sino sobre lo que significa ser realmente deseada por un hombre que sabe lo que quiere. Ser deseada. Mi hija estaba hablando de ser deseada por su ex suegro, un hombre 30 años mayor que ella, el padre de su ex marido. Seguí leyendo con una mezcla de shock y repulsión. Odio tener que disimular cuando estoy con papá, decía otra carta. Odio tener que pretender que somos solo amigos cuando en realidad eres el amor de mi vida. Pero vos sabés que papá nunca lo entendería. Él todavía me ve como su nena pequeña. Su nena pequeña, que estaba teniendo una relación secreta con un hombre de 65 años mientras me mentía a mí sobre la naturaleza de esa relación. Había una carta que me dolió especialmente. Mi querido Augusto, decía, a veces pienso en lo diferente que hubiera sido mi vida si hubiera conocido a un hombre como vos desde el principio, un hombre culto, refinado, que pudiera enseñarme sobre el mundo real, en lugar de crecer en ese ambiente tan limitado. Ambiente limitado. Así describía la casa donde había crecido, la vida que yo había construido para ella con tanto sacrificio. Papá hizo lo que pudo, seguía la carta, pero él nunca pudo darme la sofisticación que vos me estás dando. Nunca pudo abrirme las puertas del mundo que vos me estás mostrando. En el fondo, siempre fue un hombre simple, con una mentalidad simple. Un hombre simple. Después de haberla criado solo durante 20 años, después de haber sacrificado toda mi vida por darle las mejores oportunidades, yo era simplemente un hombre simple con mentalidad simple. Pero lo peor estaba en una carta más reciente. Mi amor, le escribía a Augusto, estoy tan emocionada por nuestro viaje a Europa. Va a ser la primera vez que podamos estar juntos como una pareja real, sin tener que escondernos, sin tener que fingir que solo somos amigos. 3 semanas en París, Roma, Barcelona. Va a ser como una luna de miel. Una luna de miel con su ex suegro, mientras me decía a mí que era un viaje educativo, cultural, de crecimiento personal. Había fotos del viaje de negocios que habían hecho a Mendoza el mes pasado, fotos de ellos dos
en restaurantes elegantes, abrazados como una pareja. Fotos de ellos en la bodega, brindando con champagne. Fotos de ellos en el hotel, en la habitación, en situaciones que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. En una de las cartas, Lucía escribía: Augusto, amor mío, cuando vuelva de Europa, quiero que hablemos en serio sobre nuestra relación. Ya no quiero esconderme más. Papá va a tener que aceptar que soy una mujer adulta que puede tomar sus propias decisiones. Papá va a tener que aceptar, como si yo fuera el problema, como si mi preocupación por una relación tan inapropiada fuera solo el capricho de un padre sobreprotector. Pero había algo más en esa caja que me terminó de destruir. Había una carpeta con documentos legales, contratos, escrituras, papeles del banco. Cuando los revisé, me di cuenta de que Augusto no solo le había prestado la casa después del divorcio, le había regalado la casa. La casa estaba completamente a nombre de Lucía, sin hipoteca, sin deudas. Y no era solo la casa. Había documentos de una cuenta bancaria a nombre de ella con una suma que me dejó sin aliento. Augusto le había transferido una cantidad de dinero que representaba más de lo que yo había ganado en toda mi vida. También había papeles de un fideicomiso. Augusto había establecido un fideicomiso que le garantizaba a Lucía una renta mensual de por vida. Una renta que era 5 veces mayor que mi jubilación. Mi hija era millonaria y había conseguido esa fortuna acostándose con su ex suegro. Había una carta donde ella misma lo reconocía. Mi querido Augusto, escribía, sé que la gente va a pensar mal de nuestra relación. Van a decir que estoy contigo por tu dinero. Pero vos y yo sabemos que lo que sentimos es real. El dinero es solo una demostración de tu amor, de tu deseo de cuidarme y protegerme. Una demostración de amor. Así justificaba haberse convertido en la amante millonaria de un hombre que podía ser su padre. Pero lo que más me dolió era descubrir cómo hablaba de mí en esas cartas. Papá no entiende, escribía en una carta reciente. Él cree que todavía necesito su protección económica. Me sigue ofreciendo ayuda como si fuera la misma chica pobre que criaron en ese barrio. No se da cuenta de que ya no soy esa persona. Ya no era esa persona, la persona que yo había criado con tanto amor, la persona por la que había sacrificado toda mi vida, ya no existía. En otra carta decía: a veces me da lástima, papá. Se nota que está solo, que su vida entera giraba alrededor de cuidarme. Pero yo no puedo ser responsable de llenar el vacío que tiene en su vida. Yo tengo mi propia vida que vivir. Lástima. Mi propia hija sentía lástima por mí. Augusto, continuaba esa carta, vos me entendés porque sos un hombre de mundo. Papá nunca va a entender que una mujer puede amar a un hombre mayor, más exitoso, que puede enseñarle cosas que un hombre de su generación nunca podría enseñar. Un hombre de su generación, como si yo fuera un fósil de una época pasada que ya no tenía nada que ofrecerle. Había una carta que hablaba específicamente sobre el viaje a Europa. Mi amor, le escribía a Augusto, ya le dije a papá que me cuide las plantas mientras estamos de viaje. Le dije que era un viaje cultural, educativo. Es increíble lo fácil que es convencerlo cuando uso el tono de voz correcto. Todavía me ve como su nena inocente. Su nena inocente, que lo estaba manipulando para que cuidara plantas mientras ella se iba de luna de miel con su amante. Va a ser perfecto, seguía la carta. 3 semanas sin tener que disimular, sin tener que fingir que somos solo amigos. Podemos comportarnos como la pareja que somos. Y cuando volvamos, vamos a empezar a planificar cómo decirle la verdad a todo el mundo. La verdad, que mi hija de 35 años era la amante de un hombre de 65 que le había comprado una casa, le había dado una fortuna, y ahora se la llevaba de viaje por Europa como si fuera una escort de lujo. Esa tarde me senté en el sillón de su living, rodeado de las plantas que me había pedido que cuidara, y traté de procesar todo lo que había descubierto. La hija que yo creía conocer no existía. O tal vez había existido en algún momento, pero se había transformado en una mujer que yo no reconocía. Me quedé despierto toda la noche, leyendo y releyendo esas cartas. Había detalles íntimos que me daban náuseas, planes futuros que me horrorizaban, y una imagen de mí mismo que me destrozaba. En la versión de Lucía, yo era un viejo tonto, manipulable,
que había cumplido su función de criarla y ahora tenía que resignarse a ser un personaje secundario en su nueva vida sofisticada. El lunes por la mañana recibí el primer mensaje de WhatsApp desde París. «Hola papá, llegamos bien. El hotel es increíble, ¿cómo están las plantas?», con un emoji de una planta y un corazón, como si fuera la hija cariñosa que se preocupaba por su jardín y por su papá. Le respondí: «Las plantas están bien. Que disfrutes el viaje». Corto, seco. Pero ella no notó el cambio de tono. A los 5 minutos me mandó una foto del desayuno en el hotel. «Mira qué elegante todo, papá. Don Augusto conoce los mejores lugares». Don Augusto seguía mintiéndome, seguía fingiendo que era solo su acompañante cultural, cuando yo ya sabía que estaban compartiendo habitación, cama y una relación que me repugnaba. Durante los días siguientes, siguió mandándome fotos y mensajes como si fuera una hija normal, en vacaciones normales con un acompañante normal. Fotos del Louvre, de la Torre Eiffel, de restaurantes elegantes. En ninguna foto aparecían juntos de una manera obviamente romántica, pero yo ya sabía lo que había detrás de cada imagen. «Papá, don Augusto me está explicando tanto sobre el arte europeo. Es como tener un profesor privado de historia del arte. Un profesor privado que se acostaba con su alumna. Mientras tanto, yo seguía cuidando sus plantas como el jardinero fiel que ella esperaba que fuera. Pero cada día que pasaba, cada planta que regaba, me sentía más humillado. No solo por la mentira sobre el viaje, sino por toda la mentira que había sido nuestra relación durante los últimos años. El miércoles decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Decidí investigar más sobre don Augusto. Fui a un café con internet y busqué información sobre él. Lo que encontré me dio otra perspectiva sobre la situación. Augusto Herrera era conocido en los círculos sociales de Buenos Aires no solo por su éxito empresarial, sino por su historial con mujeres jóvenes. Había artículos en revistas de chismes sobre sus acompañantes en eventos sociales. Mujeres siempre mucho menores que él, siempre descritas como amigas de la familia o consultoras de sus empresas. Había una nota de hacía 2 años que mencionaba específicamente que el empresario Augusto Herrera se ha vuelto muy cercano a la exnuera después del divorcio de su hijo, ayudándola en su transición hacia la vida independiente. La nota tenía una foto de ellos dos en un evento, ella vestida como una princesa y él con la mano posesiva en su espalda. En los comentarios de esa nota, la gente especulaba abiertamente sobre la naturaleza de la relación. «Es obvio lo que está pasando», escribía alguien. «La chica encontró un sugar daddy que puede mantenerla mejor que el exmarido». Otro comentario decía: «Qué asco, una chica de 35 años con un viejo de 65. Claramente es por la plata». Claramente era por la plata, pero según las cartas de Lucía era amor verdadero. Esa noche, mientras cenaba solo en la casa de mi hija, rodeado de plantas que costaban más que mi jubilación mensual, tomé una decisión. No iba a seguir siendo el tonto útil que cuidaba plantas mientras mi hija se prostituía emocionalmente con su ex-suegro. Llamé a mi vecina Marta, que había sido amiga de Elena y que siempre había sido como una tía para Lucía. «Marta», le dije, «necesito contarte algo, pero es muy delicado». Le conté todo lo que había descubierto. Marta me escuchó en silencio y cuando terminé, suspiró profundamente. «Arturo», me dijo, «yo sospechaba que algo raro estaba pasando. Las últimas veces que la vi, Lucía estaba muy cambiada. Hablaba diferente, se vestía diferente, tenía aires de grandeza que no me gustaban nada». «¿Qué aires de grandeza?», le pregunté. «La última vez que vino al barrio», me contó Marta. Se comportaba como si fuera una dama de la alta sociedad que estaba haciendo caridad visitando a los pobres. Hablaba de sus viajes, de los restaurantes caros donde comía, de la gente importante que conocía. Ya no era la Lucía sencilla que habíamos conocido. Marta tenía razón. Yo había estado tan concentrado en mantener la relación con mi hija que no había querido ver los cambios obvios en su personalidad. «¿Y qué vas a hacer ahora?», me preguntó Marta. «No sé», le dije. «Parte de mí quiere confrontarla cuando vuelva, decirle que sé todo y que me parece repugnante, pero otra parte de mí tiene miedo de perderla para siempre.
Arturo, me dijo Marta con esa sabiduría que da la experiencia, vos ya la perdiste. La pregunta es si vas a seguir fingiendo que no te diste cuenta o si vas a recuperar tu dignidad. Recuperar mi dignidad. Era una frase que se me quedó dando vueltas en la cabeza durante días. El viernes recibí un mensaje de Lucía que me terminó de decidir. Papá, me escribía desde Roma. Don Augusto me compró el vestido más hermoso en una boutique de la Via Condotti. Nunca había tenido algo tan elegante. Me siento como una princesa mantenida por su ex-suegro. Pero lo que más me molestó no fue el vestido, sino el mensaje que vino después. Por cierto, papá, ¿podrías pasar por el banco y depositar 500 pesos en mi cuenta? Se me está acabando la plata para emergencias acá. 500 pesos. Mientras su amante millonario le compraba vestidos de diseñador en Roma, ella me pedía 500 pesos para emergencias, como si yo fuera su caja de ahorros personal para gastos menores, mientras el hombre rico se ocupaba de los gastos importantes. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Le respondí, no voy a depositar nada. Pedíselo a don Augusto. A los 10 minutos me llamó por WhatsApp. Papá, me dijo con voz sorprendida. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me respondiste así? Porque estoy cansado de ser tu banco personal cuando tenés un millonario que te mantiene. Le dije directamente. Silencio del otro lado. Un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Papá, me dijo finalmente, no sé de qué estás hablando. Don Augusto no me mantiene. Es solo un amigo que me está ayudando en un momento difícil. Lucía, le dije, deja de mentirme. Sé todo sobre tu relación con Augusto. Sé sobre la casa, sobre el dinero, sobre todo. Otro silencio. Pero esta vez fue un silencio diferente. Un silencio de alguien que acababa de ser descubierta. ¿Cómo? Empezó a preguntarme. Encontré las cartas, le dije. Las cartas donde le escribís que lo amás, donde planeás esta luna de miel, donde hablas de mí como si fuera un viejo tonto. Papá, me dijo con una voz que no había escuchado nunca. ¿Puedo explicarte? No hay nada que explicar, la interrumpí. Entiendo perfectamente la situación. Lo que no entiendo es por qué me seguís mintiendo. Porque sabía que no lo ibas a entender, me dijo. Sabía que ibas a reaccionar exactamente como estás reaccionando ahora. ¿Cómo esperabas que reaccionara? ¿Que te felicitara por convertirte en la amante de tu ex-suegro? ¿Que aplaudiera porque encontraste un viejo rico que te mantiene? No es así, me gritó. Vos no entendés nada. Augusto y yo nos enamoramos. Estas cosas pasan. El amor no entiende de edad ni de convenciones sociales. Amor. Le decía amor a una relación transaccional donde ella ofrecía juventud y belleza a cambio de dinero y estatus. Lucía, le dije, ¿vos te escuchás? Estás hablando de amor con un hombre que te lleva 30 años, que era tu suegro, que te compró una casa y te regaló una fortuna. ¿De verdad crees que eso es amor? Sí, me dijo con una convicción que me heló la sangre. Es amor, un amor maduro entre dos personas que se entienden, que tienen intereses comunes, que pueden construir algo juntos. Construir algo juntos. Como si ella estuviera aportando algo más que su cuerpo joven a esa relación. Y además, siguió diciendo, ¿qué tiene de malo que un hombre quiera cuidar económicamente a la mujer que ama? ¿No es eso lo que hacen todos los hombres que aman de verdad? Lucía, le dije, hay una diferencia entre cuidar económicamente a alguien y comprarla. Augusto te compró, te puso un precio y vos lo aceptaste. No me compró, me gritó. Me enamoré de él y él se enamoró de mí. El dinero es solo una consecuencia de eso, no la causa. Era inútil. Se había convencido a sí misma de que era una historia de amor cuando claramente era una transacción comercial disfrazada de romance. Está bien, le dije. Si eso es lo que querés creer, es tu decisión. Pero yo no voy a ser parte de esta mentira. ¿Qué querés decir?, me preguntó. Quiero decir que cuando vuelvas de tu luna de miel, no me busques más. No quiero seguir siendo el padre tonto que cuida plantas mientras su hija se prostitute con hombres ricos. Papá, me gritó. ¿Cómo podés decirme eso? Soy tu hija. Mi hija murió, le dije. La mujer que yo crié no se hubiera vendido por dinero. La mujer que yo crié no me hubiera mentido durante años. La mujer que yo crié
habría tenido dignidad. Y colgué. Durante los días siguientes, Lucía trató de llamarme varias veces, pero yo no le atendí. Me mandó mensajes largos tratando de explicarme su perspectiva, tratando de convencerme de que estaba equivocado, tratando de hacerme sentir culpable por juzgarla. En uno de los mensajes me escribía: «Papá, entiendo que te sorprenda mi relación con Augusto, pero soy una mujer adulta. Tengo derecho a enamorarme de quien quiera, independientemente de lo que otros piensen». En otro mensaje decía: «No es justo que me castigues por encontrar la felicidad. Después de todo lo que sufrí con el divorcio, merezco tener a alguien que me cuide y me valore». Y en el último mensaje que recibí, me escribía: «Papá, por favor, no destruyas nuestra relación por esto. Vos sos lo más importante que tengo en la vida, pero también necesito que entiendas que tengo derecho a vivir mi propia vida». Lo más importante que tenía en la vida. Después de haberme descrito en sus cartas como un hombre simple, limitado, que le daba lástima, no le respondí ningún mensaje. En cambio, tomé una decisión que me costó mucho, pero que sabía que era necesaria. Junté todas las cartas, todas las fotos, todos los documentos que había encontrado en la caja y los puse de vuelta donde estaban. No era mi lugar juzgar las decisiones de mi hija, pero tampoco era mi obligación ser cómplice de sus mentiras. El domingo, una semana antes de que volviera del viaje, dejé las plantas regadas, las luces encendidas, y me fui de su casa. Dejé las llaves en el lugar donde me había dicho que las dejara cuando terminara de cuidar las plantas. Pero antes de irme le dejé una carta sobre la mesa del comedor. «Lucía», escribí, «terminé de cuidar tus plantas. Están todas bien, como me pediste. También encontré la caja que tenías escondida detrás de las macetas. Leí las cartas, vi las fotos, entendí la situación. No voy a juzgarte porque sos una mujer adulta que puede tomar sus propias decisiones, pero tampoco voy a seguir fingiendo que no sé lo que está pasando. Si querés seguir con tu nueva vida, tenés todo mi respeto. Pero contá conmigo como padre solo si algún día decidís ser honesta conmigo. Mientras tanto, cuida bien las plantas. Parece que es lo único que realmente te importa de tu vieja vida. Tu papá que te va a querer siempre, pero que ya no va a ser tu tonto útil». Y me fui. Volví a mi casa, a mi vida simple, a mi mundo limitado que ella tanto despreciaba en sus cartas. Durante la semana que siguió, no supe nada de Lucía. No me mandó fotos de Europa, no me preguntó por las plantas, no me pidió más dinero para emergencias. Era como si hubiera entendido el mensaje. El domingo por la noche recibí un mensaje. «Papá, volvimos. Leí tu carta. ¿Podemos hablar?», le respondí. «Cuando quieras hablar honestamente, sin mentiras, sin manipulaciones, me avisas. Hasta entonces no tenemos nada que decirnos». Han pasado 2 semanas desde que volvió de Europa y no he sabido nada más de ella. No sé si está bien, no sé cómo están las plantas, no sé si siguió con Augusto o si terminó la relación. Y por primera vez en 35 años, no me siento responsable de saberlo. Durante estos días de silencio, he tenido tiempo de reflexionar sobre todo lo que pasó. Me he dado cuenta de que mi error no fue criarla mal o darle demasiado. Mi error fue no enseñarle que el amor verdadero no se compra ni se vende. Tal vez fui un padre demasiado protector. Tal vez le di todo tan fácil que nunca aprendió el valor real de las cosas. Tal vez al sacrificar tanto por ella, le transmití la idea de que era normal que los hombres se sacrificaran por darle todo lo que quisiera. Pero también me he dado cuenta de que no puedo cargar con toda la culpa. En algún momento Lucía tomó la decisión consciente de mentirme, de manipularme, de verme como un recurso en lugar de verme como su padre. Ayer me encontré con Marta en el almacén del barrio. «¿Supiste algo de Lucía?», me preguntó. «No», le dije. «Y no sé si quiero saber». «¿No la extrañás?», me preguntó. «Extraño a la hija que creía que tenía», le respondí. «Pero esa hija tal vez nunca existió realmente. Tal vez solo existía en mi imaginación de padre orgulloso». Marta me puso la mano en el hombro. «Arturo», me dijo, «vos hiciste todo lo que pudiste con la información que tenías. Nadie puede culparte por amar demasiado». Amar demasiado. Tal vez ese había sido mi error. Amar tanto que había perdido la capacidad de ver a mi hija como realmente era en lugar de como yo quería que fuera. Esta mañana,
Mientras tomaba café en mi cocina, me llegó un mensaje de un número que no reconocía. Cuando lo abrí, era una foto de las plantas de Lucía. Estaban todas muertas. El mensaje decía: «Papá, las plantas se murieron. No sé qué hacer. ¿Podrías venir a ayudarme?». Las plantas se habían muerto. Las plantas que eran tan importantes para ella, que le daban paz y conexión con la naturaleza, que había cuidado tanto durante años, se habían muerto en 2 semanas sin cuidado apropiado. Me quedé mirando la foto durante mucho tiempo. Plantas marchitas, hojas amarillas, tierra seca. Era una metáfora perfecta de lo que había pasado con nuestra relación. Sin cuidado honesto, sin respeto mutuo, sin amor genuino, todo se muere. No le respondí el mensaje. Porque ya no soy el papá que viene corriendo cada vez que ella tiene un problema. Ya no soy el jardinero de su vida privilegiada. Ya no soy el tonto útil que arregla las cosas que ella rompe por negligencia. Las plantas se murieron porque ella no supo cuidarlas. Nuestra relación se murió porque ella no supo valorarla. Y yo, por primera vez en 35 años, no voy a ser el que trate de revivirlas. Esta tarde voy a salir a caminar por el barrio donde la crié. Voy a visitar la escuela donde aprendió a leer. Voy a pasar por la plaza donde jugaba cuando era chica. Voy a recordar a la hija que realmente tuve antes de que se convirtiera en la mujer que no reconozco. Y mañana voy a empezar a vivir mi propia vida. Una vida sin plantas que regar para otros. Una vida sin mentiras que fingir creer. Una vida sin hijas que me usen como jardinero mientras se van de luna de miel con sus amantes. Porque al final, lo único que realmente importa no es cuánto amor das, sino cuánto respeto recibes por ese amor. Y el respeto, a diferencia de las plantas, no se puede regar artificialmente. O crece naturalmente, o no crece nunca. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que seguiste esta historia de un padre que descubrió que su hija no era quien creía que era, quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces en tu vida has cuidado las plantas de otros mientras ellos se van a vivir vidas que vos nunca conociste realmente? Porque a veces la gente que más queremos es la que mejor sabe esconder quiénes son en realidad, y a veces, para recuperar nuestra dignidad, tenemos que dejar que las plantas se mueran. Cuéntame tu historia. Cuéntame desde qué país me estás escuchando. Cuéntame si vos también has descubierto secretos que cambiaron todo lo que creías saber sobre las personas más importantes de tu vida. Porque al final, no se trata de cuidar plantas, se trata de saber cuándo parar de regar relaciones que ya están muertas.